Gracias por continuar con nosotros. Una parte de la izquierda ya tiene virtualmente candidata a la gubernatura. Así es, la semana pasada ya hicieron oficial, bueno, dieron a conocer la mayoría de los integrantes que apoyan a López Obrador, tanto el PRD, PT y Convergencia, que a través de una encuesta determinaron que, pues, como Yait Col es la mejor posicionada entre ella y personajes como Alejandro Gertz Manero, Higinio Martínez, Horacio Duarte, ella será la candidata para el siguiente año a gobernadora. Llama la atención que esta encuesta que levantaron dé como resultado esta cuestión, ¿no? Porque precisamente ella es la más cercana de López Obrador y es la que impulsa a López Obrador, la impulsó de por sí hace en la elección pasada. Claro. Pero a mí me parece grave la cuestión, los métodos, ¿no? La actitud antidemocrática de López Obrador. Sí, ellos niegan que sea la línea de López Obrador, pero es clarísimo. También niegan que sea un cartucho quemado, porque bueno, ella ya perdió una elección. Es increíble que vayan otra vez con ella, cuando después de todo lo que se generó por su nombre y ese problema, bueno, pues me parece que no quedó muy bien posicionada ante la ciudadanía. Sí, yo quiero hacer énfasis en lo de López Obrador, porque López Obrador no es del Estado de México, no es consejero del Estado de México, no vive en el Estado de México, no es dirigente ni estatal ni nacional, y sin embargo viene a imponer su candidata en una actitud que me parece autoritaria, vertical y nada democrática. Y muy tonta por parte de los partidos que la están aceptando y que saben perfectamente que con ella no tienen ninguna oportunidad de ganar. Pero sí elevar su votación para que se repitúe después en cuestiones de prerrogativa. Por supuesto, ¿no? El PRD y Convergencia, el PRD, bueno, no sabemos esa parte de los perredistas a que están jugando, pero bueno. Por otro lado, queremos mencionar, la semana pasada llegó ya el presupuesto al Congreso local. Es interesante que en pleno año electoral, a la salida ya del gobierno, está planteando un incremento del 55% a los programas sociales. Sí, esto tiene que ver desde luego con el arraigo de la cuestión del PRI entre los electorados, es indiscutible eso, ¿no? Pero a mí me llamó la atención mucho la gran dependencia que tiene el gobierno del Estado de los ingresos federales. De este presupuesto cuantioso, un altísimo porcentaje son de los recursos directos que vienen de la Federación. Sí, la menor parte son ingresos propios, es decir, lo que va a recaudar el Estado para ellos, aunque dicen que bueno, la entidad en general está bien posicionada en este rubro, pero a pesar de eso, la dependencia sí es altísima. La mayoría de los recursos que va a ejercer, por supuesto, son federales, de esos 148,000 millones de pesos que está planteando gastar para el siguiente año. Ahora aquí lo importante es que de verdad se ejerzan con eficacia, con transparencia, con honestidad y con oportunidad. Y vamos a ver qué pasa también con el PAGIM, que es el programa de apoyo e inversión a los municipios, porque el gobierno está planteando disminuirlo en 300 millones de pesos con el argumento de que les van a llegar más aportaciones y participaciones a los ayuntamientos. Sí. El otro tema que queremos tratar es el caso de los 100 años precisamente de la Revolución Mexicana, del inicio de la lucha, y en este sentido creo que el crítico mayor de lo que la situación actual fue el propio gobernador Enrique Peña Nieto en las conclusiones de los foros, ¿no? Así es, este sábado ya se cumplieron 100 años del centenario del inicio de la revolución y es pues una fecha bastante importante que me parece que deslució un poco en relación con todo lo que se hizo para el 15 y 16 de septiembre y sí, así es, el gobernador aprovechó estas conclusiones de los foros para dar a conocer 5 metas para un Estado eficaz, algo que ha estado planteando, que evidentemente es como un plan ya de gobierno, como un posible precandidato a la presidencia de la República. Para mí la atención mucho la crítica que hizo al incumplimiento de los derechos constitucionales garantizados a los mexicanos, es decir, una crítica que es válida desde luego porque hablaba de que estamos mal en justicia, estamos mal en alimentación, estamos mal en educación, estamos mal en derecho ambiental, en todos los aspectos estamos mal, ¿no? Pero lo que pasa es que el señor gobernador forma parte de la clase gobernante del país, ¿no? Así es, él tiene responsabilidad por lo que toca al menos al Estado de México. No puede venir a criticar que, por ejemplo, el Estado de México no tenga desarrollo, carezca de empleo, seguridad pública, porque finalmente él es el principal responsable y encargado de esto. No puede criticar solamente en el ámbito nacional y dejar fuera a uno de los estados más importantes, si no es que es el más importante del país, al menos por el número de habitantes que tiene. Sí, por muy mal que sea su señalamiento, también ahí hay responsabilidad. Claro, ahí, bueno, la verdad es que si no puedes mirar la paja del ojo ajeno y no ves la viga en el propio, ¿no? Sí, y brevísimo también, lamentable lo que le ocurrió al obispo de Catepec, que se enfermó de gravedad y tuvo que ser internado en terapia intensiva, así de urgencia. Él tiene problemas por una acusación grave que tiene y yo creo que esto en algo influyó para
desencadenar esta enfermedad, ¿no? Sí, algo parece del corazón, a Onésimo Cepeda, que es un personaje muy controversial, y bueno, pues ojalá que se recupere, por supuesto, pese a todo lo controversial y polémico que pueda ser, no se puede desear más que esté bien de salud como a cualquier persona. Claro. ¿No? Por lo pronto, bueno, se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces. Lo dejamos con Giovanna y seguimos por internet. No, sí, yo creo que esto de Jacob, desde luego el PRD creo que sigue adelante con su propósito de alianza, ¿no? Sí, por supuesto, la dirigencia del PRD, la mayoría del PRD, aunque lo niegue López Obrador, sigue apoyando la posibilidad de una alianza con el PAN. Lo malo de esto es que, bueno, hay una fractura evidente al interior, pues ya de ese partido, lo cual, como ya hemos mencionado, divide y disminuye las posibilidades de que la oposición pueda triunfar, y por supuesto esto solo abona a un triunfo del PRI. Yo lo que no entiendo mucho es por qué si hubo un consejo político estatal del PRD y fue en las 2/3 partes, ni siquiera ahí fue por mayoría, fue más de las 2/3 partes. Mayoría total. Sí, mayoría calificada. Así mayoría calificada porque fueron las 2/3 partes, más de las 2/3 partes las que acordaron que deberían buscar alianza, y no se descartó lo del PAN. Entonces, desde fuera viene López Obrador y en la práctica echa abajo ese acuerdo que tomó los que deben de tomarlo, como son los casos de los consejeros del Estado de México, porque, insisto, él no es consejero, pero sin embargo viene y desconoce eso y viene e impone ahora a su candidata, ¿no? Así es, y los demás, bueno, que le hacen caso también, es increíble. Se supone que vivimos en una democracia, y por supuesto que los partidos también eso tiene que imperar, la democracia, es decir, la decisión de la mayoría, y ven que algo no sale como ellos quieren y se ponen a patalear, se enojan, prácticamente se van del partido, van a apoyar a otro candidato. La verdad es que los estatutos del PRD incluso indican que quien apoye a otro candidato que no sea del PRD tendrían que ser sancionados o expulsados. Lo lamentable es que, bueno, tampoco creo que lo hagan porque, pues sí hay gente importante que finalmente es difícil que la dirigencia diga, pues los saco a todos, porque, bueno, se pueden generar más problemas. Sí, es decir, aquí la dirigencia estatal va por el mal menor, en este caso, en lugar de expulsar a todos los que no acataron el acuerdo que tomó la mayoría, pues les puede tener más problemas que dejándolo, ¿no? Pero de cualquier manera lo que pasa sí aquí es que las posibilidades de ya no solamente de la izquierda, sino de la oposición en su conjunto, se diluyen muchísimo para triunfar en la elección de gobernador, porque van muy fraccionados, muy fracturados, y eso va a favorecer mucho a la causa del PRI, ¿no? Y algo que hubiera abonado quizá es que esa izquierda hubiera buscado a un candidato ciudadano, a un candidato con pues buena imagen, que no fuera pues quizá afín a López Obrador, pero que sí fuera alguien respetable en quien la ciudadanía pudiera confiar. Yo veo muy difícil que Jade Cole pueda tener la simpatía. Me parece que desde ahora podríamos decir que va a quedar en tercer lugar, porque evidentemente que cualquier candidato de la alianza PRD-PAN va a tener más votos que ellos, y bueno, del PRI ni se diga. Aunque el PRI, yo creo que en estas condiciones sí puede, por primera vez en cuando menos los últimos 13 años, puede lograr la mayoría absoluta, más del 50%, con esta oposición totalmente fraccionada, y todo por culpa de López Obrador, ¿no? Que en un gran servicio que le está haciendo a la causa priista, y en estos sentidos sí uno no entendemos, ¿no? ¿A qué le tira? Ahora, de manera extraoficial también se menciona que finalmente el acuerdo lo hicieron las dirigencias nacionales del PT y de Convergencia, que ahí no tuvo nada que ver ninguna de las dirigencias estatales, y que habría un poco de molestia. También existen algunas personas que aún en Convergencia siguen señalando que tienen que ir a la alianza del PAN. En el PT no, porque bueno, están totalmente alineados al López Obrador, pero sí en Convergencia, y incluso ahí está Luis Walton, bueno, el dirigente nacional, la dirigencia estatal. Hay varios personajes que están pugnando por esto, pero finalmente ahí no han convencido a Dante Delgado, que viene siendo el dueño del partido y que va a ser quien determine. Sí, lo que pasa es que en este caso López Obrador tiene muchos seguidores en el Estado de México. Yo creo que el Estado de México es donde tiene más seguidores de todo el país, sí, por lo entendible, por las razones de que gobernó el DF, está pegado con toda la zona de influencia mexiquense, que es donde está más poblada. Sobre todo en el Valle de México. Entonces sí les va a hacer un gran boquete a la izquierda y a la oposición en su conjunto, que pues está trabajando muy bien para el gobernador Peña Nieto y el PRI, como lo acusan, ¿no? Y así el ala radical, y bueno, elegir a Jade Kolpolensky, bueno, significa ir a la derrota segura, y me parece increíble que esa visión, digo, la mayoría de los perredistas petistas y de Convergencia lo saben perfectamente, pero bueno, ellos están buscando, como tú mencionas, espacios, prerrogativas, algo que solos no pueden tener y que solo López Obrador les puede dar. Pero por otro lado, saben perfectamente que no van a ganar. O sea, yo no sé López Obrador si realmente piensa
piense que pueden triunfar con ella, pero quienes dicen que sí y viven en el Estado se están engañando solos o están tratando de engañarlo a él. Sí, además está engañado, pero tiene otra debilidad, que él le gana mucho los afectos. En esto no cambia mucho de lo que eran los viejos priistas, que por el compadre, por el amigo, por el aliado político daban todo aunque fuera malo, ¿no? López Obrador, al quien lo aplaude, a quien lo halaga, a quien le dice lo que quiere escuchar, lo apoya y lo respalda, así sea muy negativo en su estado, ¿no? Así es, y bueno, después van a echar culpas, seguramente la gente de López Obrador va a culpar a la dirigencia del PRD por aliarse con el PAN, cuando bueno, la otra también los podrá culpar de no ir a esa alianza, y pues habrá que esperar también algo importante será conocer quién será el candidato de la alianza, una alianza fracturada lamentablemente, por primera vez habrá una alianza opositora y no será lo que todos esperan. Y esto contrasta con la demostración de fuerza y de unidad y cohesión que dio el PRI el día ayer, ¿no? Entonces digo, se contrasta por una parte una oposición dividida, debilitada, peleada entre sí, y por la otra un partido cohesionado junto, porque además no solamente van por la gobernatura, van también por la presidencia de la República. Entonces te imagínate cómo van a ser los resultados en julio próximo. Y con un gobernador que va a terminar a tambor batiente entregando obras, recursos por supuesto, con el aumento que tendrá a los programas sociales, con mayores apoyos. Evidentemente que pues esto abona a que el PRI ponga a cualquier candidato y prácticamente gane. Sí, claro, definitivamente le hicieron un gran favor. Y yo ¿cómo te diré? Nosotros tenemos nada no somos ni antipriistas, ni antiperredistas, ni perredistas, pues llamamos las cosas como las vemos, ¿no? El escenario así se nota, ¿no? De que, bueno, y finalmente sí parece un poco absurdo que sea Jade Cole, no tenemos nada contra ella, me parece que es una persona muy respetable, una mujer inteligente, pero que incluso ya después, a pesar de ser oposición y demás, se ha presentado en la mayoría de los eventos a los que es invitada por Enrique Peña Nieto, a pesar de ser muy afín a López Obrador, algo que también se le ha criticado, jamás critica a Peña Nieto, es muy decente con él, nos habla muy bien de él, lo cual también contrasta con el discurso de López Obrador. Entonces, bueno, no parece que vaya a ser una candidata muy fuerte, ni tampoco reaccionaria, ni nada. Porque además no aprovechó su posición privilegiada de senadora de la República por el Estado de México para vincularse con todo el Estado, con todo con todos los, cuando menos con los cuadros del PRD y de los partidos de izquierda. Ni eso ha hecho. La verdad que es una mujer en la práctica desconocida. No hay acciones, no hay actividad que le puedan reconocer los votantes del Estado de México en su favor, ¿no? No, para nada, y bueno, finalmente los votos que obtenga más bien van a ser pues a favor de López Obrador, va a ser un fenómeno parecido al de Juanito, pero bueno, sin la fuerza que tiene también en el Distrito Federal en ciertas áreas, de que con el impulso que le venga a dar López Obrador sean los votos que pueda obtener y que le pueda quitar a la alianza opositora, por supuesto. Pareciera que esa es la intención del movimiento que encabeza López Obrador. Ya ahorita ya no ve como su principal rival al PRI, sino más bien quiere destruir a la otra parte del PRD, ¿no? Para que la derecha no llegue al poder, exactamente, como dice, ¿no? Es decir, como se dice, tirar el niño con todo, a la agua sucia de la bañera con todo el niño, ¿no? Pues sí, ojalá que la alianza sea inteligente y busque un mejor candidato, que definitivamente no tendría que salir de sus cuadros, porque ellos no tienen nadie ahorita para competir, tendría que ser un candidato ciudadano. Cuando menos no de los cuadros locales ni del PAN ni del PRD garantizan así nadie. Tiene que ser una gente de mucho peso. Que Ulises Ramírez también no se empeñe en ser candidato porque pues no tiene los tamaños realmente para hacerlo. Sí, y menos ahora con un prismo como lo estamos viendo, ¿no? Efectivamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El escenario es muy interesante, por supuesto. Nosotros vamos a seguir muy atentos a él. El tiempo se nos acaba. Queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes. Buenas tardes y nos vemos la siguiente semana.